Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, es un verdadero gusto y un placer volver a encontrarnos dentro del desarrollo de la asignatura de Constitución Oral Escrita. En lo concerniente a la semana número 15, se encuentra establecido dentro del contenido un tema que resulta bastante elemental dentro del desarrollo de sus conocimientos e incluso ya de habilidades técnicas relacionadas con el desarrollo de trabajos académicos, técnicos, científicos y que les sean de utilidad total dentro de su trayectoria en calidad de estudiantes universitarios. En este sentido, muchachos, resulta importante que tengamos muy en cuenta que el tema a tratar y a desarrollar esta semana es elemental, por lo que pido que estén muy pendientes, muy atentos a la información constante, tanto en el aula virtual como de igual manera en el desarrollo de la presente clase. Es así, muchachos, que como les había informado, el contenido de la presente semana se basa en las normas APA. Normas que resultan elementales para el desarrollo de trabajos y textos con carácter científico y académico. Es un tema bastante relevante porque ustedes, como podrán percatarse en lo posterior y de hecho del ciclo de nivelación, eh, estamos casi por concluir. Eh, Todos los trabajos, las tareas que a desarrollar por todos y cada uno de ustedes dentro de las diferentes asignaturas tienen que estar elaboradas bajo los parámetros de las normas. ¿Qué son estas normas DAPA? Estas normas DAPA son reglas, son directrices con carácter de obligatorio con la finalidad de que un trabajo o un texto tenga esta consideración como científico o académico. Es por ello que se planteó como objetivo dentro de la presente semana el describir, detallar y explicar las normas DAPA, reglas obligatorias dentro de la estructura de textos con carácter científico, con la finalidad de que conozcan la correcta elaboración de este tipo de textos y con ello tengan un buen desempeño al momento de elaborar trabajos, tareas y actividades académicas universitarias. Es por ello que les había manifestado la importancia y la relevancia de la presente clase. Es así que resulta oportuno y también pertinente conocer qué es lo que ustedes entienden o comprenden en relación a las normas APA. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan las normas APA? Luis. Muy buenas tardes, licenciado. Bueno, esto ya nos había explicado un poco usted en la clase anterior. Y bueno, sabemos que las normas APA son estándares que nosotros debemos tener con el único fin de dar la presentaciones de los trabajos académicos escritos. Esto es dentro de lo que es para los diseños de un proyecto o grado que vamos a concluir, ¿no? En este caso nosotros como dentro de la universidad. Estos documentos son investigaciones que nosotros realizamos con nuestra propia autoría. Ya, gracias Luis por tu intervención. ¿Qué más se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan las normas APA? A ver, ¿quién Es más? como algo que, o sea, como normas, o sea, nos ponen para regirnos a hacer algo, o sea, ¿cómo le explico? Se me fue lo que le iba a decirle. Sí. Embrague, O sea, embrague. son como reglas, ya son como reglas que debemos cumplir. Ya. ¿Alguien más?
Son reglas que debemos cumplir al momento que estamos realizando trabajos, textos científicos, etcétera. Ya. Alguien más que quiera dar su opinión sobre qué conoce de estas normas APA? Carlitos. Las normas APA son estilos de organización y presentación para realizar un documento en áreas sociales. Sociales. Bueno, a ver, alguien más. ¿Quién me da su opinión? ¿Qué conoce sobre las normas? Bueno, en este sentido vamos a seguir avanzando y vamos a seguir profundizando en lo que corresponde a estas normas. ¿Quién me ayuda leyendo? Naili, por favor. Las normas APA. Este estilo es correcto para anotar las bibliografías de una investigación. APA son las siglas de American Psychological Association. Es indispensable para todas las personas que investigan conocer el uso adecuado de las citas textuales o del parafraseo y la referencia a bibliografía, porque de ello depende la búsqueda de información sea confirmada y verificada. El modo correcto de citar o anotar las referencias depende de sus necesidades investigativas y su uso dará valor al escrito y enriquecerá sus conocimientos. ¿Sigo? Sí, continúa nomás, Naili. Está apagado el micrófono. Se debe actualizar al lector con los procesos de publicación elaborados con responsabilidad y profesionalismo. El método APA es la guía para elaborar buenos trabajos académicos, ya que nos indica sobre la estructura, la forma de presentar un escrito como carátula, tipología, sangría, número de páginas, notas de pie, encabezados, citas textuales o parafraseo, referencias de libro, revistas, periódicos, documentales, artículos de la web, entre otros. Las instituciones educativas tienen la necesidad de fomentar el uso corrector de las fuentes bibliográficas por la falta de conocimientos de los estudiantes y por la importancia de que ésta tiene. Para que aprendan a elaborar trabajos cabales y verosímiles, si un investigador no junta las fuentes de consulta o no sabe citar correctamente o simplemente no lo hace, estaría cometiendo un delito intelectual porque adquiere conocimientos que no le pertenecen y se apropian de ellos como si fueran suyos, y eso no es ético ni legal. A esto se le considera plagio y es penado por la ley académica. Gracias, Naili. Tienes muy buen inglés. Muchas gracias, Naili. En ese sentido, miren, las normas APA en sí tienen un factor elemental que ya nos está tocando, ¿no? Que es referente a anotar estas bibliografías, anotar estas citas, en sí a dar el reconocimiento necesario a autores de diversos trabajos investigativos, textos científicos, libros en los cuales hayan desarrollado pensamientos propios, personales sobre algún tema en particular, en un tema específico, y que tal vez hayan sido de suma importancia para sustentar o fundamentar nuestros trabajos, ¿sí? Este viene a ser uno de los factores más elementales y más importantes de lo concerniente a las normas APA, entre todo su contenido, porque ya vamos a ver todo el contenido que mantienen estas normas, que resultan bastante fundamentales y básicas para el desarrollo de trabajos con carácter científico y académico, ¿sí? En este sentido, como les había manifestado, es importante que ustedes conozcan sobre cómo aplicar estas citas textuales, de parafraseos, referencias o bibliografías que forman parte
de trabajos que tal vez lleguemos a desarrollar. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay ciertos autores que de forma previa han establecido estudios profundos sobre temas que nosotros lleguemos a desarrollar y que obviamente van a servir como sustento y fundamento de nuestro trabajo, ¿sí? Por ende, incluso cuando ustedes realicen este tipo de citas, este tipo de referencias, van a darse cuenta que van a tener un mayor realce, una mayor credibilidad, una mayor certeza, incluso van a ser trabajos mucho más sólidos referente a los temas científicos y académicos. ¿Por qué? Porque incluso va a dar mayor relevancia a nuestro trabajo, ¿sí? Es por ello que ustedes ya tienen que aprender a desarrollar trabajos de una manera mucho más técnica, mucho más profesional, mucho más responsable y sobre todo ya mucho más académica y científica. Por ende, dentro de estas normas APA en sí, ustedes van a observar que incluso nos van a determinar ciertas estructuras que van a formar parte de nuestros trabajos académicos. Ustedes van a observar cómo tienen que presentar, cómo tienen que organizar las carátulas, van a ver cómo existen tipologías de formatos, sangrías, números de página, notas de pie, encabezados, citas textuales, parafraseos, y que cada uno de estos elementos tiene ciertas determinaciones puntuales y que ya son de cumplimiento estricto y obligatorio y se encuentran predeterminadas. Es por ello que ustedes van a necesitar realizarlas y aplicarlas de una manera contundente y de una forma muy establecida. Un factor elemental de este tema de las citas y de las bibliografías o referencias, además, es que si ustedes llegan a agregar información constante en alguna investigación, en un texto científico, en un artículo científico o en un libro, y no realizan las citas, agregan las referencias o no lo agregan en la bibliografía correspondiente, ustedes van a estar incurriendo en un delito intelectual, incluso en un delito legal que puede acarrear responsabilidades legales. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar plagiando un trabajo, un conocimiento de otra persona y que de hecho eso puede incluso hasta repercutir en derechos de autor. Es por ello que resulta elemental que ustedes conozcan sobre todo sobre estas normas APA y sobre todo las citaciones, referencias, bibliografías, cuando desarrollen sus trabajos. ¿Quién me ayuda leyendo? Evelyn, por favor. Formato general del trabajo, formato del documento, papel tamaño carta, papel 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Fuentes y tamaños, Times New Roman 12 puntos, Georgia 11 puntos, Computer Modern 10 puntos, Calabri 11 puntos, Arial 11 puntos, Lucida Sans Unicode 10 puntos. Abreviaturas utilizadas. Capítulo CAP, edición ED, edición revisada EDREV, editor, editores, traductor, TRAD, sin fecha, SF, páginas, P, número paréntesis, PP punto, cierro paréntesis, volumen, vol, número, num, parte, PT, suplemento, espaciado e interlineado de 2.0, sin espacio entre párrafos. Alineación a la izquierda sin justificar. Sangría. En la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros. Sangría francesa de 1.27 centímetros en las referencias. Numeración de las páginas. Extremo superior en números arábigos. Ya dice.
Miren, muchachos, como pueden observar, como primer punto tenemos el formato final del trabajo. En el formato del documento nos establece y nos determina incluso hasta el tamaño del papel, de la hoja en la cual ustedes van a desarrollar estos trabajos. ¿Sí se percatan? En lo referente a las fuentes y tamaños, ustedes están observando los tipos de letra existentes y aplicables para este tipo de trabajos. Y obviamente, dependiendo de cada uno de ellos, incluso tiene la determinación del tamaño que deben tener. ¿A qué se refiere esto de con serifa o sin serifa? Las fuentes con serifa, como pueden observar en este ejemplo de la letra, del tipo letra que dice fuentes y tamaños, sí se percatan que la F tiene unas puntitas y unos adornos. Esas son las serifas. Esas son las serifas. Mientras que las letras, los formatos sin serifa, son las letras de forma mucho más simple, tal y cual como las conocemos nosotros conforme nuestro abecedario. ¿Sí? Es decir, no tienen ningún tipo de adorno, de ganchito, de punta, que le haga un poco más de estético. ¿Sí? Esas son las serifas. Las abreviaturas, aquí tenemos incluso las abreviaturas que vamos a utilizar dentro de nuestro trabajo. Como pueden ir observando, tiene cada una de ellas, cada una de las palabras elementales tiene su abreviatura que va a ser aplicada dentro de nuestro trabajo. En el espaciado tenemos 2.0 y sin espacio entre párrafos. La alineación a la izquierda sin justificar. Aquí tenemos las sangrías, ¿sí? En la primera línea de cada párrafo de 1.27 centímetros y la sangría francesa de 1.27 centímetros en las referencias, ¿sí? Numeración de las páginas en el extremo superior derecho en números árabes. Incluso aquí nos determina cómo tienen que estar conformados los márgenes, ¿sí? De 2.54 centímetros de cada lado. Obviamente, dependiendo del desarrollo y de la actualización de datos realizados por esta comunidad científica, hay variaciones. Por eso en uno de los documentos que ustedes van a observar, ahí nos establece incluso las diferencias que existen entre las normas de APA sexta edición y las normas de APA séptima edición, que son las que aplicamos actualmente. ¿Quién me ayuda leyendo? Ok, Dianita, no hay problema. Vámonos con Evelyn. Órdenes de los elementos del trabajo. Se sugiere de los trabajos incluyan los siguientes elementos con las variedades necesarias de acuerdo con el contexto de producción del texto. Página de presentación, resumen, contenidos o cuerpo del texto, referencias, notas de pie, tablas, figuras y anexos. Perfecto. Listo, como pueden observar, incluso aquí nosotros tenemos orden de elementos que van a formar parte de nuestro trabajo, ¿sí? Aquí tenemos ya ciertos elementos como la página de presentación, el resumen, contenido del cuerpo de texto, referencias, notas al pie, tablas, figuras, anexos, ¿sí? Pero ya van a percatarse más adelante que obviamente dependiendo de la institución o el lugar donde ustedes desarrollen este tipo de trabajos, el centro de capacitación, un centro de estudio a nivel superior, o incluso por ciertas revistas científicas, van a contar con ciertas determinaciones preestablecidas por cada una de las instituciones y van a tener que estructurarlas conforme lo determinen cada una de ellas. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer? Melissa. 1.21 Página de presentación de trabajos estudiantiles. La portada para trabajos estudiantiles debe contener los elementos informativos del ejemplo. Recuerde que su institución o docente puede tener requerimientos específicos para la realización de la portada. Perfecto. ¿El del recuadro también, dice? Bueno, sí, sí está bien. Aunque no, ya déjalo nomás, Melissa. Miren aquí, como justo les había manifestado, ¿no?
tenemos la página de presentación que viene a ser la carátula. Si se acuerdan, incluso cuando revisamos mi artículo científico, la UNIANDES tenía directrices específicas para la presentación del trabajo o para la carátula, pero hay información que va a formar parte de ella de forma elemental. El número de página, el título del trabajo, el autor, ¿sí? La afiliación, es decir, el departamento, la carrera a la que pertenecen, la asignatura, el profesor y la fecha en la cual desarrolla. Obviamente, como les había manifestado, dependerá mucho de la institución en la cual ustedes desarrollen este tipo de trabajos que les establezcan estos requerimientos de forma particular. ¿Quién me ayuda leyendo? Rosita. Resumen. Descripción breve y completa de los contenidos del documento. Generalmente está limitada a 250 palabras. Sin embargo, si es un artículo, la extensión puede variar según lo indique la revista. El título resumen va centrado y en negrillas, y la siguiente línea va alineada a la izquierda sin sangría. El resumen puede presentarse en formato de párrafo o estructurado. Cuando es estructurado, se incluye etiquetas para diferenciar las secciones, por ejemplo. Objetivo, método, resultados y conclusiones. Este apartado no suele ser obligatorio en los trabajos estudiantiles. Palabra clave. Son términos que describen los aspectos más importantes del trabajo. Se incluyen principalmente en los artículos científicos y para su definición se surge en el uso de tesaurios. Gracias, Rosita. Justamente se acuerdan que cuando revisamos el artículo científico habíamos hablado ya de la complejidad y el tecnicismo que forma parte de este resumen. Porque como les había comentado, generalmente, muchas veces, un resumen, tanto en la escuela como ya hasta en el colegio, e incluso si llega a haber este tipo de resúmenes en el ámbito universitario, que toman una parte del inicio, una parte de la mitad y una parte del final y hacen un resumen. En este tipo de trabajos, no. Aquí el resumen tiene una estructura definida y tiene un contenido que debe formar parte de esta estructura, ¿sí? En primer lugar, ustedes deben entender y darse cuenta que tienen un máximo de 250 palabras. Y he aquí la complejidad. Aunque ustedes dirán 250 palabras es mucho, créanme que para que contenga el objetivo, el método, los resultados y las conclusiones, es un número limitado de palabras, ¿sí? Es por ello que ustedes necesitan tener un léxico y un vocabulario amplio, correcto y adecuado para que ustedes puedan establecer las palabras que realmente van a ser necesarias para establecer este resumen. Como ustedes pueden observar, es tan técnico este tema que incluso en la carátula ustedes van a tener determinaciones en esta presentación de cuántos espacios deben tener, de qué tipo de letra, de qué tamaño de letra y todas las cuestiones correspondientes que conlleva. Aquí en el resumen igual. El título de resumen va centrado y en negro, ¿sí? Y la siguiente línea va alineada a la izquierda sin sangre. El resumen puede presentarse en formato de párrafo o estructurado, ¿sí? Como les he manifestado, la complejidad de este resumen es que debe contener en estas 250 palabras el objetivo, el método, los resultados y las conclusiones, ¿sí? Y es por ello que ustedes tienen que aprender ya a estructurar estos contenidos de una manera mucho más. Dentro de las palabras clave, nosotros tenemos estos términos específicos, estos términos más, como manifestarles, más importantes y más relevantes, que van a poder establecer el fondo y el contenido de nuestro trabajo, ¿sí? Es por ello que vamos nosotros a establecer como palabras claves la terminología más adecuada, más puntual, más contundente
que encierre absolutamente toda la relevancia de nuestro trabajo. Estas son las palabras clave y que por ende van a permitir que los lectores tengan una mayor comprensión y un mayor entendimiento sobre lo que va a tratar nuestro trabajo. ¿Sí? A esto nos referimos con palabras clave. ¿Quién me ayuda leyendo? Jessica, por favor. Contenido o cuerpo del texto. Contribuciones del autor al campo de conocimiento a través del desarrollo de su texto. La estructura de los contenidos podrá variar de acuerdo con el género. En el caso de los artículos científicos que se usa con frecuencia a la estructura IMR, introducción, método, resultado y discusión. Esta parte del documento se establece en diálogos con otros autores, que se expresan en los formatos de citación. Referencias. Apartado en el que se presentan los datos completos de las fuentes citadas. Se ampliará en la cuarta sección de este documento. Perfecto. Justamente como les había informado, muchas veces dependerá del tipo de trabajo científico o académico que ustedes deben a desarrollar para que se establezca este contenido cuerpo del texto. ¿Sí? Por ende, ustedes se percatarán que una tesis no tiene la misma estructura que un artículo científico. ¿Sí? Y obviamente aquí también será importante tener en cuenta los lineamientos y las directrices emitidas por la institución donde desarrollen ustedes este trabajo. ¿Sí? Esto debemos tenerlo muy en cuenta. Por ende, recuerden, cuando revisaban mi artículo científico, justamente está estructurado de esta manera, ¿no? Introducción, métodos, resultados de la discusión. ¿Sí? Bueno, ahí también agregábamos las conclusiones dentro del trabajo. Pero que tenía esta base de estructura, ¿no? Como les digo, cada institución, dependiendo de dónde la realicen, les emitirá las directrices correspondientes que van a formar parte del contenido del cuerpo del texto. ¿Qué es este contenido cuerpo del texto? El desarrollo de nuestro trabajo. Aquí va todo el desarrollo de la investigación que nosotros hemos realizado. Van aquí incluso ya las fuentes citadas, van los fundamentos, van los sustentos que nos sirvieron a nosotros para desarrollar nuestro trabajo. Y por ende, obviamente, esto va a tener una congruencia y una conexión, ¿sí? Con las citaciones, cuando nosotros lleguemos a mencionar incluso información, datos, definiciones, frases, conceptualizaciones desarrolladas por otros autores en libros, en trabajos científicos, en textos, en artículos científicos. Aquí es donde nosotros vamos a tener esta congruencia con los formatos de citación que tenemos que aplicar dentro de este cuerpo, de este contenido. En lo que refiere al punto de las referencias, estas referencias son los datos de las fuentes que nosotros hemos utilizado y hemos agregado dentro del contenido de nuestro trabajo. ¿Sí? Estas referencias van a formar parte del contenido de nuestro trabajo. Es por ello que obviamente van a tener que ser nombradas y citadas las personas, los autores que hayan tenido el desarrollo en parte de este sustento. ¿Quién me ayuda a leer? Anelis, por favor. Notas al pie. Una nota al pie es una nota breve que proporciona información adicional o complementaria al texto. Debe contener solo una idea y evitar información excesivamente compleja, irrelevante, poco esencial o que pueda distraer al lector. Se deben numerar las notas al pie con números arábigos en su períndice. Pueden aparecer al interior del texto, en el pie de página o en un apartado específico después de referencias. Perfecto, gracias, Dani. Miren, estas notas al pie. Nosotros por lo general vamos a agregar las notas al pie en la misma página en la cual agregamos esta cierta información. Miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?
En este sentido, este sería parte del contenido. En ese sentido, se prefiere el uso del término literacidad. ¿Sí? Si ven el numerito chiquito aquí, dice superíndice con número horario. Al final, al pie de la página, tenemos la descripción, aunque pueda, dos, ¿no? Aunque pueda considerarse un cálculo de vocablo inglés, literacy, hay diferencias teóricas y epistemológicas que nos llevan a preferir este uso sobre el de alfabetización. Y se dan cuenta que aquí tiene esta conexión, esta congruencia. Como les manifiesto, esto va por lo general en la misma página en la cual se lo menciona. ¿Sí? Y esto concierne también en cierto punto a citas, ¿no? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Sanji. Tablas y figuras, elementos paratextuales y gráficos que facilitan la síntesis de la información. Pueden aparecer insertados en el texto o en un apartado al final del documento, después de las referencias. Sigo. Sí. Anexos. Elementos que ayudan al lector a comprender, evaluar o replicar el estudio o argumento teórico. Por ejemplo, lista de materiales y estímulos, instrucciones a los participantes, pruebas, escalas o inventarios desarrollados para el estudio. Se etiquetan con letras de acuerdo con su orden de aparición en el texto. Anexo A, anexo B, anexo C. Es necesario mencionar de la forma explícita el anexo en la redacción de los párrafos. Ejemplo, ver anexo A. Cada anexo se incluye en páginas separadas después de las referencias, con su respectiva etiqueta y un título que describa de forma breve su contenido. Gracias, Sanji. Básicamente las tablas y las figuras son importantes. ¿Por qué? Porque son tablas, ¿sí? Que contienen filas y columnas, ya vamos a profundizar un poco más en eso. Y los otros que son dibujos gráficos de los cuales vamos a poder ingresar información sintetizada, es decir, lo más importante, lo más puntual que nos va a permitir a nosotros conocer, por lo general, los resultados de la experimentación desarrollada, ¿sí? Y estos anexos vienen a ser las evidencias, las muestras de cómo, cuándo, dónde desarrollamos la investigación. Esta va a ser incluso, puede ser considerado un sustento sobre nuestro trabajo para darle veracidad, para darle para ser más concretos, para incluso demostrar que son datos reales que fueron desarrollados, experimentados en ambiente real, ¿sí? Estos anexos tienen que estar netamente organizados, bien estructurados y en orden, ¿no? Para que sean comprendidos. ¿Qué me ayuda leyendo? Dianita, por favor. Nivel de los títulos. La adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de inclusión, categorías, subcategorías, temas, subtemas en el texto. Se propone un máximo de 5 niveles. Nivel 1. Encabezado centrado en negrita. Nivel 2. Encabezado alineado a la izquierda en negrita. Nivel 3. Encabezado alineado a la izquierda en negrita y cursiva. Nivel 4. Encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto al final. Nivel 5. Encabezado del párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto al final. Gracias, Janine. Miren, aquí el tecnicismo. Hasta los niveles de los títulos tienen un formato debidamente establecido, ¿sí? Aquí nosotros dependerá de la estructura que ustedes apliquen en su trabajo. Tendrán que ir utilizando cada uno de estos niveles, justamente como nos leía Dianita, ¿no? Y ustedes como pueden ver aquí en cada nivel, para que tengan un ejemplo más claro, está cómo tiene que ir cada título dependiendo del nivel, ¿sí? E incluso aquí tenemos clarísimo que en los 3 primeros niveles del texto empieza en un nuevo párrafo, mientras que desde el nivel 4 y 5 tenemos el texto que empieza en la misma línea, ¿sí? Es importante que ustedes vayan conociendo de forma más profunda cómo se establecen y se estructuran estos niveles para que lo tengan claro.
¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Carlitos. Tablas y figuras. Las tablas y figuras posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Sus componentes básicos son número, título descriptivo, contenido y nota. Debe mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su inserción en la página o en un apartado al final del documento, y deben atribuirse los créditos de autoría en los casos en que se retorne la información a otras fuentes, de forma literal o adaptada. Continúa nomás, Carlitos. Formato de tablas. Las tablas son un recurso para facilitar al lector la comprensión de los datos que se van a contrastar. Se considera una tabla aquella que está compuesta por filas y columnas y que contiene información numérica o textual. Gracias, Carlitos. Justamente lo que habíamos hablado, las tablas y las figuras, ¿no? Son estas tablas, estas figuras son las que nos permiten a nosotros agregar información, ¿sí? Pero más detallada, más puntual, más concreta, ¿sí? Más sólida. Y que esto incluso va a permitir que nosotros transmitamos de mejor manera y que sea más comprensible y entendible la información. Por ende, ustedes también ya tienen aquí componentes básicos que forman parte de estas tablas de figuras. Número, título descriptivo, contenido y notas. ¿Sí? Incluso si ustedes llegan a agregar tablas de otros trabajos, de otras investigaciones, tienen que citarlas porque tienen que seguir dando los créditos a las personas que desarrollaron esta información. Dentro del formato de las tablas, ¿qué son las tablas? Son las que están compuestas por filas y columnas y contienen información numérica o textual. Aquí tenemos justamente un clarísimo ejemplo, ¿no es cierto? En tabla 1, que es la etiqueta de número de la tabla en negrita, tenemos violencia y género en Cali en los años 2017, 2017, 2019, que es el título descriptivo de la tabla. Y aquí nosotros tenemos el contenido de la tabla, ¿no es cierto? Aquí en la parte inferior va a ir la nota respectiva realizando una explicación un poco más profunda. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? Darwin, por favor. Formato de figuras. Las figuras son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideran tablas. Una figura puede ser un cuadro, fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación no textual. Como su componente visual tiene un gran peso de la comunicación, se debe cuidar la calidad de la imagen, su organización y color. Sus contenidos pueden tener un tamaño de letras sin serifa, Calibri, Arial, Lúcida, Sans, Unicode, que puede ir desde las 8 hasta los 14 puntos. Pero justamente como habíamos hablado, ¿sí? Las tablas son las que tienen filas y columnas, contienen información numérica. En el formato de las figuras, de cambio, son gráficos, son dibujos, son imágenes que a nosotros nos permiten tener una mejor percepción visual de los resultados o de información o datos que resultan totalmente relevantes. Aquí, de igual manera, como pueden observar, tenemos un claro ejemplo de cómo tienen que ir estos gráficos. Etiqueta de número, el título descriptivo, la imagen que va a determinar y a contener esta información y la nota respectiva en la cual se va a explicar la misma. ¿Sí? Es importante que ustedes conozcan esto. Y vamos a revisar las citas. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Janita, por favor. Citas. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. En el estilo APA se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. Para su adecuada utilización, se sugiere
Citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Usar fuentes confiables de información en la construcción de textos. Apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo, comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras, en lugar de solo usar sinónimos. Verificar la correspondencia entre citas y referencias. Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella. Por un lado, encontramos la cita narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor. Por otro lado, en las citas parentéticas o entre paréntesis, se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. Gracias, Yanni. Justamente ya habíamos hablado de la importancia y la relevancia de las citas, ¿no es cierto? Son las que nos permiten a nosotros dar este reconocimiento a los autores que han desarrollado ciertas definiciones o información o datos que han servido de sustento a nuestro trabajo, ¿sí? Aquí nosotros en las normas APA tenemos el sistema de autor-fecha, que ya lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a profundizar aún más, ¿sí? Y esto resulta elemental para que ustedes puedan realizar un trabajo correcto y adecuado sin que se les determine plagio o puedan estar incurriendo incluso en derechos de autor o faltando a las leyes académicas, ¿no? Entonces aquí incluso tenemos ciertas directrices, tips que nos permiten a nosotros para la utilización de estas citas. Citar preferiblemente fuentes principales, a no ser que necesitemos citar a quien citó el autor del que revisamos el trabajo. Obviamente siempre información veraz, confiable, concreta, ¿sí? De igual forma, tener muy en cuenta estos datos específicos de las citas y definiciones, no citar en exceso, utilizar el parafraseo, obviamente con el desarrollo de nuestras propias palabras, que vamos a utilizar un poco más en la próxima clase, verificar esta correspondencia que existe entre las citas y las referencias, que son dos partes que forman parte también de este tipo de trabajo. Y obviamente tenemos las citas narrativas, la citación narrativa y la citación parentéticas, en las cuales nosotros vamos a ahondar y a profundizar un poco más. Por el día de hoy vamos a avanzar hasta aquí, muchachos. Como siempre ha sido un placer. Muchas gracias.